Más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa. Grant Thornton. Vamos ahora a darle una vuelta más de tuerca a estos enunciados que hemos visto: inteligencia artificial, vamos a hablar de blockchain, por supuesto, y todo eso, cómo lo estamos al final fundiendo con la identidad digital. Para ello nos acompañan aquí en el estudio Pedro Gallego, ¿qué tal? Encantado. Pues Pedro, desarrollador dentro de Grant Thornton. Raúl López, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Director también, la parte en el Crypto Lab de Grant Thornton. Raúl, vamos contigo. Venga. Porque vamos a dejarle a Pedro lo más complicado, que siempre me gusta para los invitados nuevos. Tú, como ya has pasado, pues ya está. Bien. Oye, se están mezclando últimamente mucho blockchain de un lado, inteligencia artificial de otro, y luego aparece identidad digital. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de aplicable? ¿Cómo unimos esas tecnologías? Y luego vemos para qué. Muy bien. Pues identidad digital, nosotros llevamos trabajando con ella ya desde hace 4 años más o menos en una plataforma basada en blockchain. Hablamos de una identidad digital autogestionada. Estamos centrados en el mercado profesional, es decir, es una identidad digital que te permite crear y gestionar identidades digitales y credenciales verificadas en un ámbito para las empresas y para sus empleados. Y esto al final pues genera, digamos, una comunicación muy grande dentro de todas las credenciales que se gestionan dentro del mundo profesional. Si a eso le añadimos otros protocolos, como pueda ser el de identidad digital, pues empezamos a tener automatismos, empezamos a tener eficiencias, y si ya le metemos también, que es algo de lo que hablaremos hoy también, protocolos de Zero Knowledge, pues aquí lo que tenemos ya es una descentralización brutal, porque no necesitas de algún modo pues facilitar información para verificar el dato. Para los que no nos hemos enterado de nada, me lo dices así en lenguaje fácil. Venga. ¿Qué estamos consiguiendo con identidad digital, inteligencia artificial y blockchain? En una frase, el enunciado, el titular. Somos capaces de identificarnos en un mundo digital de manera unívoca y no necesitamos facilitar toda la información necesaria para verificar lo que se quiere entregar como dato. Un ejemplo muy práctico. Venga. Si yo quisiera entrar en una discoteca y necesito ser mayor de 18 años, existen protocolos por los cuales yo no tengo que facilitar mi fecha de nacimiento, por ejemplo. Debo ser capaz de demostrar que tengo más de 18 años sin pasar mi fecha de nacimiento. Porque lo que está esperando la otra persona es: ¿tienes más de 18 años? Sí o no. Resuelvo esa pregunta y ya está. No facilito el dato. Con lo cual, ahí ya veo la utilidad, que es con sensores, igual que estábamos con ese coche de Kia viendo, ¿no?, pues cómo se aparcaba solo. Sí. Aquí le estamos aplicando identificación. Tenemos identificación. Que es lo que tú decías de sin demostrar que soy yo. Eso es encriptación al final lo que va. Es un protocolo encriptado donde a través de la inteligencia artificial podemos incluso alimentar modelos que cojan muchos datos que están verificados gracias a la tecnología blockchain, y en base a esto obtener esa respuesta de un algoritmo que está entrenado. Claro, con lo cual ahí sí que entiendo, entonces la inteligencia artificial no deja de ser pues cómo gestionamos esos datos, ¿no? Será coger data y ordenarla bien. Hacerlo automatismo. Exactamente. Le vamos a meter blockchain para que esos datos sean seguros, que no sean violables. Correcto. ¿Vale? Y al final, ¿todo esto cómo lo programamos, Pedro? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Aunque está muy bien la idea, pero eso, pues, ¿cómo lo haces? Sobre todo lo que se necesita principalmente es una serie de datos, ya sea, por ejemplo, tu cara. Necesito diferentes datos en los que la inteligencia artificial se pueda basar. Esa inteligencia lo que hace es ir entrenándola y diciéndole cuál es la que sí es correcta, cuál es la que no. Y ahí poco a poco va entrenando y entrenando. Y una vez que ya está entrenada es el sí o no, que eres tú, por ejemplo, o no lo eres. Y de ahí ya la capa de blockchain. Claro, y ahí entonces, ¿cómo le metes la información más sensible? Un poco vosotros siempre de Grant Thornton habéis estado hablando de, oye, esa protección de datos, ¿cómo lo hacemos bien? De ahí tienes el zero knowledge realmente, porque sin dañar la información crítica puede verificar la propia inteligencia artificial que eres tú. Claro. Claro, y oye, esto lo llevamos al proyecto Digitalis, que es el que ya tenemos ahí una aplicación. ¿Qué hemos conseguido ahí? Automatismo, sobre todo, integridad hacia el usuario realmente, y dar yo creo que una nueva forma de poder llegar a crear una propia credencial de otra persona.
Sí, al final es un sistema mucho más robusto, donde lo que conseguimos precisamente es, oye, si yo ya no tengo que facilitar para verificar esa información datos sensibles, lo que puedo hacer es quitarme la parte del verificador que está en el otro lado, porque ya le va a llegar la información verificada. Entonces esto hace que podamos lanzar esta herramienta en otros mercados donde antes no estaba pensado. Eso te iba a preguntar ahora, ¿cómo lo bajamos un poco? Estás haciéndolo a nivel más empresa, ¿no? Internamente. ¿Cómo van a ser los siguientes pasos? Esas entidades que quieren liderar el cambio, que nos escuchan y ven en vosotros pues, esa ayuda, ¿dónde lo vais a aplicar? ¿Vamos a poder ir, como tú decías antes, a una discoteca y con temas biométricos, esa identidad digital autogestionada? Que también ahí quiero ver cómo interactúo yo y cuándo doy yo consentimiento, que te preguntaba eso antes, ¿no? La parte de los datos sensibles. Siempre partimos del mundo web 3, que tanto se habla ahora, y para mí el mundo web 3 nace en la posesión y la gestión de los datos por la persona o por la compañía que los posee, que los lidera. Entonces, en este caso siempre hay una consulta a la información. El usuario es el dueño de esa información. Y ese usuario o esa persona tiene datos de carácter personal, pero también tiene datos de carácter profesional. Entonces, en este caso, ¿dónde vamos a aplicarlo? Controles de accesos, procesos de onboarding, cualquier sistema de identificación que necesite de datos verificados. ¿Dónde está la eficiencia? En el modelo de la inteligencia artificial que te permite automatizarlo. Y al final, una verificación que ha hecho una compañía se la puede llevar a otra porque ya se fía, gracias a la tecnología blockchain, de esa verificación que viene hecha. Claro, ahí os voy a preguntar el tema de que esto sea, de que se estandarice, ¿no? Al final, para que eso se pueda mover de una compañía a otra, como tú decías, que yo me pueda ir a coger el avión sin ningún dato más que mi cara o mi huella digital, de ahí meterme en el hotel y exactamente igual, o llegar a pagar, entiendo, ¿no? Eso es. ¿Eso al final cómo lo acabamos armando? ¿Dónde estás? ¿O yo? Pues yo creo que sobre todo el hecho de ya si la propia blockchain es quien te dice que sí o que no y cómo pasas esos datos, que es más seguro, o sea, más seguro y más identificar a una persona que, por ejemplo, en este caso, tu propia cara. O sea, no existe otra cara diferente en este caso o unos datos biométricos iguales. Entonces, ahí vamos al final yo creo, y es un poco lo que nosotros estamos viendo en el mercado, una estandarización, pues yo creo que basado en tecnología de principalmente Ethereum, que es la que más se está montando, ¿no? Porque todo lo que subyace por debajo de lo que montemos es un protocolo, que es un poco lo que tú comentas, Javier, de dónde se tiene que hablar. Es un protocolo de identidad digital y ahí es donde entra también plataformas como la que nosotros hemos hecho, que son interoperables. No creemos que vaya a haber una identidad digital para gobernarlos a todos, pero sí que va a haber interoperabilidad entre diferentes identidades digitales y ahí es donde entrará pues, precisamente esos protocolos que tienen que hablar entre sí para que yo pueda utilizar mi identidad cada vez más. Y cuando hablabas de autogestionada, ¿cómo lo explicamos fácil? Bueno, porque al final yo tendré que dar derecho, o sea, acceso a parte de la información mía que me interese y que quiera que tú tengas y que tú me solicites. Ahí has dado la clave. Tú tienes que dar el acceso. Es decir, ahora mismo el consentimiento se produce porque tú le facilitas esos datos a la compañía y la compañía se los queda. Y pierdes el control, pierdes la trazabilidad. La compañía puede hacer con ella lo que quiera. Ahora mismo digamos que en una identidad digital autogestionada le das acceso, le das consentimiento a que acceda a tu información, pero no le estás dando tu información, de tal modo que llegado el caso, se puede cortar ese acceso. Claro, que ahí es la tecnología blockchain la que nos facilita y nos da esa seguridad. O sea, muchas veces se ha dicho esto, ¿no? Yo te lo doy en Web 2, al final transmito todo, aquí ese es el control que voy a poder ejercer sobre mis datos, sea estos cuales sea, y luego lo llevemos al proceso que sea. Hay varias opciones. La primera es que no viaja un documento, viaja una credencial. Es decir, solo viaja la información mínima necesaria que te están pidiendo. Punto, digamos, de beneficio inicial. Segundo dato, se puede revocar esa credencial, con lo cual en el momento que tú dejes de necesitar el servicio que te están ofreciendo, puedes dejar de prestar esa información, con lo cual las ventajas son palpables, digamos. Oye, nada, nos queda medio minuto, pero no quiero irme sin que me expliquéis un poco los siguientes pasos, ¿no? Porque hemos hablado de esa unión entre inteligencia artificial, blockchain, identidad digital autogestionada, sin tener que demostrar nada. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? ¿Está haciendo a los dos? Pues
digamos que... ¿Y cómo de posible es todo esto? Porque muchas veces como que nos planteamos esas hojas de ruta y dices, buah, esto hasta que me llegue nos da las uvas, ¿no? Yo, aprovechando que hoy es el último programa, lo dejamos para la próxima, pero en la próxima temporada seguro que vamos a tener nuevas noticias con casos ya en productivo muy interesantes de aplicación real en empresas. A eso voy, o sea, se están dando los pasos, obviamente no quiero que me digas nombres ni apellidos, pero sí que es verdad que esto ya está aquí, ¿no? Correcto, o sea, estamos ya en fase preproductiva para lanzar proyectos reales integrados con grandes plataformas de servicios de compañías para salir en inicios del año 2024. Y Pedro, para acabar también, del punto de vista de un programador, tú cuando llegas ahí a Grant Thornton, te pones ahí en la nave, o sea, es un mar azul, como realmente está Pero diciendo. Es algo que yo creo que cualquier programador es algo nuevo. O sea, realmente utilizar inteligencia artificial, blockchain, las nuevas tecnologías es algo que a día de hoy, como no lo aprendas, estás fuera del mercado. Pues Pedro Gallego, Raúl López, muchísimas gracias. Y la Gracias. temporada que viene contamos con vosotros para seguir dando esos casos de uso, que de eso se trata. Fijaros es. que llevamos ya 20 minutos de programa y no hemos hablado de Bitcoin, que también nos mola, pero no va justo esta edición de Blockchain Televisión de esto. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima, muchas gracias. Grant Thornton.